¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más les queremos dar un saludo en este programa Última Hora, que como saben nació allá por los principios de la pandemia, en el mes de marzo, abril del año 2020, que ha recibido unas enormes valoraciones por parte de todos ustedes, los espectadores de la 8 Bierzo, porque les está sirviendo en la práctica para analizar asuntos diferentes de la actualidad. Siempre queremos en los servicios informativos hablarles de lo que ocurre a su alrededor a nivel nacional, autonómico, provincial o local, porque son muchas las cosas que nos pueden afectar, ¿no? Pues en este caso es de ámbito nacional y que llega hasta nuestra cocina, si se puede decir vulgarmente. Y vamos a hablar con especialistas en la materia sobre el incremento, en este caso del supuesto incremento, depende de los usos y costumbres, en la factura de la luz de los domicilios, lo que afecta también a las pequeñas y medianas empresas, a las grandes empresas en general. Bueno, pues las modificaciones en la normativa española, publicada recientemente, lo comentabas antes de empezar, en el Boletín Oficial del Estado del 28 de abril y que entraron en vigor el pasado 1 de junio. Para hablar de estos cambios, de esta normativa, de cómo podemos ahorrar, de si el coste fijo se puede reducir, si los usos y costumbres incluso también pueden permitir que la factura de luz sea menor, eso corre a cuenta de cada particular o empresa. Tenemos el placer de presentarles, por un lado, pues a José Manuel Rodríguez Cuevas, que es de PEITEL, de los empresarios instaladores eléctricos y telecomunicaciones de León, miembro de la Federación de Empresarios, también agente de FENI Energía. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Miguel, gracias por Tenemos aquí también a otro compañero que representa un poco a la voz popular, a la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Comarca del Bierzo, y queremos saludar a Gerardo Fernández Fernández. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Y también para asesorarles de alguna forma respecto a qué pueden hacer ustedes en esta nueva normativa. También queremos contar con un berciano que tiene mucho que enseñarnos sobre la consultoría energética. Él es CEO de Energy Aid, es Jorge Núñez Santalla, y también queremos agradecerle que esté con nosotros en esta jornada. Encantado, buenas tardes. Bueno, si os parece, por orden de presentación, un primer análisis. El día 1 de junio, nuevas tarifas. Llana, la más cara, la Valle, que es de 0 horas a 8 de la mañana, algún otro tramo por el camino. La gente está muy cabreada con todo esto. Hay que meterles miedo, hay que quitarles miedo. Esto va a ser bueno para el público en general. Solo significa luz más cara constantemente en este país, con esas deficiencias energéticas que hacen que haya una dependencia incluso en la factura, porque hay que aportar un recargo para las renovables. ¿Cuál es el primer análisis que haces? A ver, vamos a ver. Lo primero, yo diría que quizás no ha sido el mejor momento, ¿no? Y no ha sido el mejor momento porque esto ya lo comentábamos antes fuera de cámara, que en estos momentos es, digamos, no sé si incluso estamos en precios históricos, en el precio de la electricidad en el pool, que es donde se negocia el precio de la electricidad, ¿no? Entonces no es el mejor momento, pero tampoco hay que asustar a nuestros espectadores, porque ahora mismo sí que es verdad que de alguna manera estas nuevas tarifas nos obligan un poquito, se me permite la expresión, a ser un poco más disciplinados, es decir, gastar cuando realmente la electricidad es más barata, que tenemos muchos momentos, y seguro que el doméstico, por decirlo de alguna manera, o sea, el usuario de casa, el cliente de casa doméstico puede adaptarse perfectamente a esos periodos y no caer en ese, digamos, periodo punta, que es donde realmente te pueden crujir. O sea, tenemos alternativas. No sé si las podemos comentar ahora mismo, claro, o si... Damos una primera voz, si te parece, a los vecinos, al común de las personas. Perfecto, que nos digan si esta lectura para ellos es la correcta o están enfadados porque de alguna manera te obligan a que una libertad propia, como es el consumo eléctrico, que en cualquiera de los casos es un bien de primera necesidad en esta sociedad de desarrollo económica, y molesta mucho que te tengan que modificar incluso los usos y costumbres en tu domicilio. Es casi meterse en tu casa para decirte cómo vivir, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad que la normativa, no vamos a entrar ahora a su desarrollo y a explicarla en todo su contenido, pero sí la normativa lo que añade son nuevos modos, nuevas formas, con el fin de que pues, el ama de casa, los ciudadanos, se vayan habituando a una serie de horarios con el fin de reducir costes. Esto, al fin y al cabo, bueno, crea en principio una alarma social, porque todo el mundo habla de la revolución del kilovatio, teniendo en cuenta además que en el mes de abril de este año ha subido la energía un 60% en comparación al año pasado, al abril del año pasado. Pues eso pues está ahí, reciente, y claro, nosotros tenemos muchas preguntas, muchas intervenciones de personas que se dirigen a nosotros para que se les explique un poco
El recibo en sí, ya el que viene ahora, esperemos que sea un poco, que clarifique un poco más los conceptos, porque es muy difícil de entender un recibo de la energía. Por mucho que quieras, aún siendo un experto, te cuesta. Pues a un ciudadano no entiende, porque ahí entran unos conceptos que no es el coste propiamente dicho de la generación de energía. Entran otros costes que son añadidos por distintos conceptos que vienen incluso de hace décadas y que están peajes, ahí. Los cargos del sistema eléctrico, los costes de producción, claro, son conceptos que el común de los mortales se pierde, ¿no? Que se deberían de alguna manera aclarar y que por lo menos el ciudadano sepa, y oye, pues por esta razón tengo que pagar, pues a lo mejor pues al final pues bueno, nadie va a quitar de que si hay una subida haya que pagar. Entonces la valoración en principio, aún sin saber de cómo va a salir, es negativa de cara al consumidor o usuario doméstico, que no es, digamos, no le es posible acudir a la subasta eléctrica. Cosa que sí pueden hacer las grandes empresas beneficiándose de mejores tarifas. Entonces el usuario doméstico pues está supeditado, esto lo coges o lo dejas. Parece que va a estar luego pues vendrá la típica lavadora, vendrá que hace ruido por la noche, que podrás usarla o no, bueno, pues todas esas cosas. Derecho de réplica y enseguida vamos con el compañero. Claro. Está muy bien lo que acaba de apuntar, porque efectivamente el usuario doméstico, vamos a definirlo así, ¿verdad?, no le queda otra. Pero también es verdad que el usuario doméstico se puede salir de ahí, porque quizás, no sé exactamente si él se refiere a eso, pero desde mi punto de vista está hablando de la PVPC, es decir, la tarifa regulada, con lo cual esos son unos precios establecidos, marcados, regulados, y eso sí que les afecta directamente la subida o bajada de la luz. Si sube la luz, le sube... En ese caso el incremento es asegurado. Correcto, pero aquí hay otra opción, que para eso está el mercado libre, las comercializadoras de libre mercado, donde se pactan unos precios y da igual que suba la electricidad que no baje, o sea, que suba o que baje, porque esos precios hay que mantenerlos como mínimo la duración del contrato, con lo cual no está obligado todo el mundo a estar ahí en la PVPC. Lo que pasa que es cierto que la PVPC el año pasado, como era muy barata, nos interesaba a todos. Bueno, nos interesaba a todos, era muy barata porque el precio de la electricidad era barata. Ahora, claro, como ha subido, ya no estamos en esas, pero que sepan que siempre existe esa posibilidad de recurrir o irte con el mercado libre, efectivamente. Bueno, interesante matiz entre Gerardo y José Manuel. Jorge Núñez, la buena noticia también es que uno consume, al menos el doméstico, consume en su casa con la normalidad que le parezca oportuna, pero si auditamos qué tenemos en casa, qué años tiene, cómo usamos la electricidad, podemos tener buenas noticias respecto a esta nueva normativa, ¿no? Es que hay que saber qué tienes en casa, qué años tiene, qué consumo se está produciendo. Esto también puede ser determinante en la factura de la luz, ¿no? Sí, efectivamente, Miguel, bueno, tal y como comentaban también los compañeros, pues evidentemente estoy de acuerdo en algunos conceptos que ambos estaban comentando, pero sí que he de decir que al hilo de lo que acaba de rebatir un poco el compañero, pues está claro que estábamos acostumbrados a unas condiciones económicas que aparentemente, sin entender ese recibo de luz, nos parecía, pues bueno, mientras nos mantengamos en unas franjas de totalización de factura, en una franja determinada, pues bueno, como que nunca nos quejamos y nunca nos hemos preocupado realmente de saber lo que tenemos nosotros en nuestra vivienda, hablando del consumo doméstico, evidentemente, y apoyando un poco a la insistencia que acaba de mantener él, es evidente que hablando del PVPC, yo creo que hay más campo, hay mucho más que ver, y yo creo que con un buen asesoramiento y bueno, pues que la gente se vaya al final metiendo con este cambio normativo que nos han impuesto al final, que es una imposición, por supuesto, a partir del 1 de junio, a base de información y bueno, pues asesorándose buenos profesionales, yo creo que podemos obtener una factura más positiva de cara al consumidor de lo que había antes, y bueno, pues de eso se trata, ¿no? Auditar qué haces con qué electrodomésticos es determinante. La gente ha olvidado estas cosas, ¿no? Sí, vamos a ver, yo, y también por darle la razón al compañero, un pequeño matiz, y en eso tiene razón. O sea, si alguien se pensaba que nos iban a simplificar el entendimiento de la factura eléctrica, o sea, está totalmente equivocado. Equivocado. No, es más, se ha
acomplejado más, o sea, más compleja, más difícil de entender. Pero bueno, volviendo a lo que tú decías, efectivamente, o sea, yo creo que aquí, insisto, y es que esto creo que es un matiz importante, o sea, que el usuario doméstico no se preocupe tanto y que se preocupe, si acaso, de, como decía antes, de ser un poco disciplinado. Tenemos horarios y periodos en donde realmente la electricidad es barata, y ya no hablemos, porque aquí también nos han mejorado, que desgraciadamente no para todo el mundo, es verdad, porque claro, las cosas no se hacen siempre bien para todo el mundo, siempre hay alguien que pierde y alguien que gana, ¿no? Pero en este momento, para la gente que tenía la famosa tarifa nocturna, o sea, acumulación en sus viviendas, les ha venido Dios a ver, y perdónenme, o sea, la expresión. Todavía mejor. Mejor, efectivamente, porque ahí sí que tenemos 2 periodos de contratación de término de potencia que nos permiten en un periodo valle ser muy barata ese término de potencia, y después, claro, si me voy al punta, ahí ya me es más caro, ¿no? Pero siempre, insisto, es importante, muy importante, conocer y distinguir bien, por un lado, lo que es el término de potencia, o sea, lo que nosotros contratamos, los kilovatios que yo necesito para que no me salte el contador, el automático, efectivamente, y por otro lado, lo que es el término de energía, que es donde tengo unos horarios en unos periodos determinados y donde me interesa o donde debo consumir más o menos, aprovechar para consumir más o menos. Dice la gente en la calle, y supongo que lo refleja la Federación, que sí que puede haber cambios que pueden ser positivos para muchos, pero que, claro, que el Estado te obligue a poner la lavadora o el lavavajillas a esas horas de la noche, siendo un trabajador, casi es de difícil tragar, ¿no? Es complejo. A ver, cambiar el hábito familiar. A veces se puede hacer por cuestiones económicas, como puede ser este caso, pero hay hábitos que son muy difíciles de cambiar, casi imposible, porque están supeditados pues a la propia estructura familiar que tiene planificada por horarios de trabajo, por colegios, por etcétera. Entonces, por poner un ejemplo, poner una lavadora a las 10:30 de la noche, pues a lo mejor al vecino de abajo, que tiene que levantarse a las 6 de la mañana, le está molestando, con lo cual la convivencia vecinal por ahí está. Entonces, ¿dónde está el consumo? Hemos visto que hay normativas al respecto. Hay una media de contratación de potencia, que es la que hay, y eso es en función de lo que se supone se va a consumir. En un momento punta pues pueden entrar todos los elementos y hacer esa demanda, y en otro momento pues a lo mejor pues en una hora valle o por la noche pues está eso con un 10 o un 20% utilizando esa potencia, que el resto pues no hace falta. Pero cuando se consume, al final los elementos que consumen esa potencia pues son los que son los electrodomésticos. Pues la aspiradora, que hace ruido, la lavadora, frigorífico, bueno, ese aire acondicionado. Pero luego tenemos un añadido, y claro, eso según el mapa español, pues, físico y geográfico, pues podemos ver que no es el mismo clima en el norte que en el sur. Y aquí, en el norte, donde estamos, en el verano, en el invierno hay que caldear la casa. ¿Y cómo caldeo yo la casa si tengo 5 bajo cero en la calle y son las 11 de la mañana, las 12, la 1? O tienes una persona en casa que... Claro. Bueno, ¿cómo lo caldeas? Pues tienes que consumir a la hora, o tendrás que apagar y encender o ir todo otro tipo de calefacción que no sea la eléctrica. Y en el sur, pues no pasa tanto, pero pasa en el verano, que hay 40 grados ahora mismo en Sevilla y por ahí abajo. Entonces, claro, esa temperatura, pues si quieres refrigerar algo, quieres aliviar ese calor, pues tienes que ir al aire acondicionado. ¿Y a qué hora lo consumes? Pues cuando se produce el calor. O sea, es la realidad. O sea, es matizar las cosas y llamarlas por su nombre. Lo demás, ya sabemos que se puede cambiar el hábito y que al ama de casa, pues oye, que madrugue un poco, que a las 7 o a las 8 arranque la lavadora antes de que entre la hora tal. A las horas de valle de mediodía, pues también se puede aprovechar si está en casa, si está trabajando y tiene niños que pues ya no... Jorge, escuchas a un vecino decir esto, que como consultoría, ¿qué le dices? Sí, bueno, a ver, la verdad es que al hilo de lo que estaba comentando el compañero Gerardo, es evidente y lo entiendo perfectamente que de inicio además es que
la expresión es esa, ¿no? Que nos lo han vendido de esa forma, como que esto va a ser, pues es que va a ser una subida escandalosa de un porcentaje determinado, etcétera, etcétera. Yo creo que debemos mantener la calma y como ciudadano, porque evidentemente ya no solo de forma laboral hablando, sino que yo también soy ciudadano, tengo vivienda y evidentemente tengo los mismos consumos que puede tener Gerardo, etcétera, etcétera. Al final yo creo que es momento de, insisto, ese asesoramiento de confianza y buscarse también otros recursos, es decir, no centrarse solamente en que nos vamos a tener que adaptar al horario que nos marquen. Como bien comentaba antes José Manuel, salir un poco de ese tipo de contrataciones que teníamos de antaño, que al final nunca lo hemos ido revisando, hasta que ahora ya le estamos viendo, como suele decir, si me permitís la expresión, esas orejas al lobo, y llegó un momento de cambio de verdad, y llegó un momento en el que nos tenemos que, pues que si vamos a comprar un electrodoméstico, por ejemplo, buscar una eficiencia de ese electrodoméstico, ir invirtiendo en eso, ¿no? Al final yo creo que es la realidad, nos guste o no nos guste, es algo que ya ha llegado a partir del 1 de junio, y bueno, pues al final desde mi punto de vista, como también consumidor en mi propia vivienda, yo creo que es un momento de adaptación y que tenemos que ir aceptando y viendo lo positivo y no solamente dramatizar de la situación como nos han querido hacerlo ver realmente. Enseguida le damos la réplica a José Manuel, pero antes queremos que vean lo que ha dicho Facua desde el día 1 de junio, bueno, ha lanzado el grito al cielo respecto al mercado eléctrico español y a estar constantemente buscando impuestos, dice esta organización, sobre el ciudadano. Escuchen las palabras que ha dicho, como decimos, en el arranque de esta nueva factura de la luz, su portavoz, bien conocido por ustedes, Rubén Sánchez. El gobierno está insistiendo en decirnos lo barata que va a ser la electricidad en el horario valle, en el horario de madrugada y de días de fiesta, pero si realmente hacemos el cálculo a la inversa, en el horario más caro, el horario punta, vamos a pagar hasta casi un 2000% más por el precio de la electricidad que consumamos con respecto al horario valle, el horario más económico. Lo que hace el gobierno es realmente denigrar a los consumidores más vulnerables, a la gente que no llega a fin de mes, le están planteando que ellos van a ser responsables de tener una factura eléctrica muy alta, que será porque no han hecho las cosas bien, porque no se han levantado de madrugada a hacer la plancha, a hacer la comida, poner la vajilla, lavadora, secadora, etcétera, etcétera, y no se le puede pedir a un trabajador que dedique horas de la madrugada, horas de su descanso o de su tiempo de ocio a tener que realizar trabajos domésticos que habitualmente compaginamos durante el tiempo que estamos en casa, despiertos, lógicamente. El gobierno debería dar marcha atrás en esta medida porque no nos resuelve problemas, nos genera problemas nuevos, perjudica a los consumidores con menor poder adquisitivo, que no nos vendan la moto del coche eléctrico y lo barato que va a ser recargarlo, porque yo no tengo coche eléctrico ni la inmensa mayoría de los consumidores españoles de momento, y faltan muchos años para que eso ocurra, igual que muchísimas familias no tienen electrodomésticos que puedan programar para que se activen y se apaguen a determinadas horas de la madrugada. La gente corriente, la gente con un salario frecuente en España, pues puede que tenga algún electrodoméstico más moderno, otro que tenga más años y no va a poder programar la lavadora. Incluso tiene que poner varias lavadoras seguidas, con lo que dejar de madrugada una funcionando no le resuelve su problema. O se cambian los protocolos horarios o se elimina este sistema, pero con esta medida el único beneficiado va a ser el sector eléctrico. Los consumidores vamos a pagar muchísimo más en la inmensa mayoría de casos. Un gobierno que nos promete a finales de 2019, cuando firman el acuerdo de coalición, que van a intervenir en el sector eléctrico con algunas medidas interesantes, como por ejemplo que los primeros kilovatios hora que consumamos sean más baratos, ahora de repente parece que se olvida de eso y establece un sistema de discriminación en el que discrimina a nivel horario y discrimina al consumidor que menos capacidad adquisitiva tiene, en el que nos dice que hagamos las cosas de madrugada, que consumir a las 6 de la tarde es derrochar, y a las 6 de la tarde hace cierto calor en estos meses y no nos queda otra que poner un aire acondicionado en el que el precio del consumo va a ser hasta un 2000% más caro que en el precio de madrugada, donde no necesitamos de verdad utilizar esos electrodomésticos. Se está haciendo rotundamente mal y las eléctricas seguro que se están frotando las manos. Bueno, es la postura que tiene a este respecto Facua. Le queremos preguntar ahora a don José Manuel Rodríguez Cuevas cómo afecta también, porque nos pueden estar escuchando personas que tienen un domicilio pero que también son autónomos y tienen un negocio, desde la hostelería a cualquier otro tipo de actividad, porque la pyme, la pequeña y mediana empresa también se ve afectada. ¿Cómo se ve afectada y qué recomiendas? Que es muy importante este factor también. Por supuesto, ahí está. Gerardo defiende muy bien porque lo está haciendo fenomenal y no quiero yo parecer aquí que estoy en contra de lo que él piense y lo que él opina, ni mucho menos. Quizás a mí me toca un poquito como quiero también considerarme un poco como él asesor y consultor, etcétera, etcétera.
pues parece que estoy yo aquí en contra de él. No, para nada. Pero sí que es verdad que estás hablando de un sector, ¿vale? La pequeña y mediana empresa es casi todo el empleo de este país. Efectivamente, ¿no? Donde realmente a ellos sí que les afecta. Y ellos sí que no pueden ser disciplinados, porque el que tiene que abrir su negocio en un área comercial tiene que abrirlo y no puede hacer otra cosa. Y a ese sí que, desgraciadamente, no puede salirse de esos periodos. Parece que están, y también, perdónense la expresión, un poco hecho a mala leche contra esa gente, o sea, contra los pequeños negocios, las pequeñas y medianas empresas, donde realmente tienen un horario comercial y tienen que cumplirlo y no pueden hacer otra cosa. Pero, sin embargo, insisto, y yo quiero que esto quede claro, un usuario doméstico puede ser disciplinado si quiere. Tiene suficientes periodos horarios como para que en un momento, no hay por qué poner la lavadora todos los días a las 10 de la noche, pero sí que a lo mejor puedo coger en una casa donde no tengamos, no sé, puedo pensar, es que además ahora tampoco creo yo que las casas son de más de 4 o 5 personas. Hombre, pues deja un poquito de ropa para lavar el fin de semana, que tienes el sábado y el domingo, que el precio de la electricidad es súper barato, y los fines y además los festivos nacionales también. Exactamente. A ver, que se me entienda, ¿vale? No, es verdad que el obligarnos a hacer algo que no estamos nunca gusta, habituados, ¿no? El cambio de costumbre nunca gusta de primeras, ¿no? Evidentemente hay que entenderlo y respetarlo, por supuesto. Pero sí que es verdad, insisto, que aquí realmente a quien hace daño, va a hacer daño esto, es a la pyme. Y ya también, ya que estoy en el uso de la palabra, si me permites, Miguel, sí, vamos a ver, hay que pensar una cosa, estas tarifas están pensadas, no diría exclusivamente, pero sí de alguna manera para obligarnos, porque nos están obligando también a autoconsumo, siempre y cuando se nos habla del autoconsumo colectivo. De momento yo lo veo bastante complicado, y soy profesional, soy un instalador, pero lo veo bastante complicado porque no tenemos infraestructura suficiente en los edificios como para montar allí unos paneles, unas placas que nos puedan suministrar. Tenemos un parque inmobiliario antiguo, ¿no? Correcto. Y además que no tenemos sitio en los tejados para poner las placas suficientes como para que todo el mundo se suministre estas placas, pero sin embargo, para el que tiene una casa unifamiliar, es decir, un chalet, el típico chalet, para ese le va a venir muy bien. Y después también esto está pensado para el vehículo eléctrico, porque ya digo, en la diferencia de precio en términos de energía, en términos de potencia de contratación de un periodo valle, que es de por la noche, a un periodo punta, decía Facua, 2000% de diferencia podría llegar a haber. No te lo voy a decir en tanto por ciento, te lo voy a decir en precio real. Un kilovatio en periodo punta, de término de potencia cuesta 38 euros kilovatio año. Uno en periodo valle cuesta 1,42. No sé si es un 2000% o no sé cuánto es. Lo que decía Facua al menos. Pero la verdad es que la diferencia es muy, muy grande. Claro. Entonces, insisto, autoconsumo y vehículo eléctrico. Gerardo, muchos amigos que tendrás serán autónomos, tendrán también esa parte lesiva donde no puede hacer el cambio que en el ámbito doméstico sí, el cambio es tu costumbre, pero él tiene que tener abierto a todas las horas, ¿no? Efectivamente, ahí ratifico lo que acaba de decir porque son circunstancias distintas y formas de afrontarlo de distinta manera con otros medios, otras posibilidades. Pues también tendrán que adecuar la tecnología a sus empresas y hay unos módulos y cosas que también se pueden acoger. Pero yo en realidad hice la intervención un poco en lo que... En defensa del común de los vecinos, ¿no? que somos todos y cada uno de nosotros, ¿no? Lo de pasar al fin de semana el lavabo o la colada, hay un buen número de familias se podrá hacer, gente mayor que vive solos o un par de ellos, pero hay mucha gente, muchas familias que tienen hijos pequeños y necesitan el lavabo diario. Claro. No, es que la economía quiere intervenir en nuestros usos y costumbres hasta en nuestro tiempo libre, que es una verdad también objetiva, ¿no? En cualquier caso, la pyme también puede, a pesar de no tener esos rangos disponibles, porque tiene que abrir todo el día, algo podrá hacer. Sí, un poco al hilo de lo que estamos conversando, es evidente de que la pyme, como bien decía ahí el compañero,
evidentemente va a estar perjudicada, y el que tiene un negocio abre a las 8 de la mañana y cierra a las 12 de la noche, va a abrir a las 8 de la mañana y cerrar a las 12 de la noche, no porque una simple normativa eléctrica lo diga, ¿no? Es evidente, pero bueno, pues la verdad es que a mí me gustaría detallar un poco, tal y como ha ido comentando José Manuel, el tema de que, bueno, pues hay que adaptarse y saber lo que tenemos. Estamos muy acostumbrados a que nosotros teníamos unos gastos de un tanto por ciento determinado, al fin y al cabo, dependiendo del negocio, evidentemente, y mientras no nos saliésemos de esa línea, como que lo dábamos siempre por normal. Al fin y al cabo, nunca va a ser normal, porque esa persona que sí le parece normal, válgame la redundancia, debería estar asesorado, igual reducir su factura en un 5, un 10, un 15, un 20, un 30%, y hay gente que se lleva muchas sorpresas. Yo, que al final lo vivo desde la calle, pues hablando con los clientes, es que al final hay gente que no se cree realmente el ahorro que le puedas llegar a hacer por esa mala cabeza, si me permitís la expresión, de solamente pensar en que yo llevo con esta comercializadora un tiempo determinado y es que no me voy a cambiar. Bueno, pues yo creo que ahora sí que es el momento de no encerrarse en banda, de no seguir un solo camino y ver más, ¿no? Porque el mercado es amplio y, bueno, pues evidentemente a nivel eficiencia energética, etcétera, etcétera, hay soluciones que, bueno, pues vamos a ver el lado positivo, ya que nos están metiendo por el camino, ¿no?, del ahorro. Nos cuentan que hay que ir a publicidad. Un segundo, vamos a esos consejos publicitarios. Enseguida debatimos, incluso entrará en pantalla otra representante de la Federación de Vecinos. Agradecemos su presencia, en este caso a Gerardo Fernández, para que ella, casi como usuaria común, con expertos en la materia, se le pueda, de forma didáctica, explicar qué puedes hacer en casa, porque al fin y al cabo el consumidor privado es el gran consumidor, al menos en volumen de número, no en cantidad de energía, pero podemos hacer también algún asesoramiento al respecto. Enseguida regresamos, hasta ahora mismo. Bueno, seguimos en esta segunda parte del programa que daría para mucho, ¿no? Porque afecta a todos, hay diferentes lecturas sobre los usos y costumbres en todo tipo de ámbitos, tan troncal, ¿no? Porque la electricidad, como las materias primas, o el poder tener pan en este siglo XXI, ya desde hace mucho tiempo, pues es un bien básico y necesario. La sociedad se ha querido desarrollar con la electricidad, por lo tanto, a todo el mundo le duele que le estén modificando el precio del pan, de la energía, digamos, de alguna manera, ¿no? Damos la bienvenida, eso sí, a Pilar García, de la Federación de Asociaciones de Vecinos del Bierzo. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Hemos estado charlando con un compañero que tenía una enorme experiencia en el mundo eléctrico, había trabajado más de 3 décadas en una de las más conocidas multinacionales. Sí. Debatíamos, lógicamente, sobre estos cambios impuestos en el uso y costumbre de las personas solo porque le viene bien al mercado, ¿no? Parece que el mercado, que también supone el desarrollo de las sociedades, hasta quiere decirnos lo que tenemos que hacer cada hora. No sé cómo lo ves tú, como usuaria común, estos cambios, ¿no? Que te tengan que obligar, o si no, pagar más, haciendo las cosas a las horas a las que no las hacías. Bueno, según esto, queda en manos del usuario el poder utilizar las horas que mejor le convengan para poder llevar a cabo, pues, los trabajos que tienen que hacer en casa, poner lavadoras y todo lo demás. Claro, que eso no es discriminatorio, es muy... Yo lo considero que está mal hecho, para mí, Ahora, porque no puedes levantarte, o si vas a trabajar de 8 de la mañana, a las 8 de la mañana te levantas, o pones la lavadora de 12 de la noche a 6 de la mañana, la comida la tienes que hacer a partir de las 2 de la tarde, porque es cuando tienes el horario más... Eso, yo lo que quería saber es si realmente se ahorra, que me conteste... Si realmente ambos pueden hacerte cualquier explicación. La palabra para los dos. Si realmente comienza por aquí, por favor. Sí. Haciendo todo esto se ahorra. Y da lo mismo que sea Valle, que sea Punta, que sea lo que sea. Palabra para don José Manuel. Bueno, a vamos responder a los vecinos del Bierzo. Un pequeño matiz. Yo Sí. estoy convencidísimo, que la gente que hace, y me imagino que hay mucha gente que hace electrodomésticos, están frotándose las manos. Porque, ¿qué tenemos que hacer? Buscar electrodomésticos, comprar electrodomésticos más eficientes. Ya. Nos obligan a lo mejor a prescindir de nuestra lavadora de toda la vida, que le teníamos mucho cariño, porque estuvo mucho tiempo con nosotros, pero hay una mejor, que ni mete ruido y además consume menos. Y además casi, si la ponemos, sobre todo en horarios, en estos periodos baratos, vamos a ahorrar. Evidentemente, yo, hombre, quizás decir que es una discriminación, que nos obliguen a hacer algo cuando no queremos, me parece un poquito fuerte, pero sí que es verdad que de alguna manera nos molesta
que ahora, y sobre todo a unos horarios que no son los más habituales de nuestra vida diaria, ¿verdad?, de nuestras costumbres, hacer ciertas cosas que no deberíamos. Pero si nos olvidamos un poquito de eso y nos centramos, como he dicho anteriormente, en ser un poco disciplinados con estos periodos, estos horarios, vamos a ahorrar dinero seguro. No nos queda más que ser flexibles. ¿Qué le responderías, no? Sí, bueno, pues al hilo, en la continuación de la conversación de José Manuel y a tu pregunta, bueno, pues es evidente que lo que estaba comentando en los electrodomésticos me ha hecho gracia, pero es cierto, o sea, es una realidad que nos lo podemos tomar así, que no nos lo podemos tomar de otra forma, evidentemente, y seguir haciendo hincapié en lo que comentábamos en el inicio bueno, que inició él, ¿no?, de este debate, y eso es. Entonces, pues es cierto que también ahora mismo no es que podamos mantener una estabilidad, que hay gente que ya solamente está pensando, bueno, yo con no pagar más, eso no sirve. Esto lo que tiene que hacerte ver es abrir un poco la mente y ver que no es que no vayas a pagar igual ni vayas a tener una estabilidad, sino que puede ser mejorable, pero como todo en la vida, por supuesto, adaptándonos un poco a las normas que nos ponen. Podemos llegar a pagar menos. Esto es un titular que se puede decir, para no meter miedo. Podemos llegar a pagar menos. A día de hoy, desde mi punto de vista, pues tal y como lo estaba comentando José Manuel, yo creo que es para verlo así, porque incluso yo antes hacía hincapié en eso. Y lo único que tenemos que tener claro es que aquí ya no va a valer comparaciones, el vecino paga esto, es que el de mi negocio de enfrente paga esto, sino realmente asesorarnos, buscar un profesional de verdad en la materia y que, bueno, pues que lo comentábamos ahora durante la publicidad, en el descanso, de que, bueno, pues esto no va a ser, yo me he sentado aquí y empiezo a hablar de energía como el que oye llover, ¿no? Si me permitís la expresión, es decir, buscar a un profesional de verdad que te asesore, aunque sea en tu propia vivienda. Y yo creo que es algo bueno para todos, para tener más conocimiento sobre la materia. Decía don José Manuel que es en un mal momento, que aunque esto sea, lógicamente, un ejercicio de análisis, una praxis que todo el mundo tiene olvidada, la electricidad viene sola, tiene un coste, esas auditorías energéticas, pero es que estamos en un mal momento, estamos tras una pandemia y dinero no sobra en las casas, ¿no?, para ponerse a comprar electrodomésticos. Es que todo parece fatídico, ¿no? Todo influye, desgraciadamente todo influye, es verdad. No estamos en el mejor momento, estamos pasando por una pandemia que nos está consumiendo. Cuando no matando, desgraciadamente, a muchísima gente. Y estamos en un momento donde la energía es más cara y estamos en un momento donde de verdad que no nos sobra dinero en los bolsillos. Bueno, nunca sobra, pero en este caso quizás tenemos menos, ¿no? Y por eso quizás eso nos obliga más, si cabe, a lo que hemos insistido, yo he insistido tanto, ¿no?, en el tema de disciplinado. Y ya un poquito, si me permites, Miguel, yo quiero también incidir mucho y que nos escuchen nuestros espectadores, un poco en la línea de lo que decía él. Vamos a ver, y quiero dejarlo así. A ver, yo si tengo que ir al dentista, ¿a quién voy a preguntarle? ¿Al del bar? Que me diga, porque es muy amigo mío, o a un amigo mío que es mecánico, a cómo tengo que solucionar mi boca. No, tendré que ir a un dentista, ¿no? Pues si yo quiero saber de energía y quiero saber de electricidad, tendré que ir a hablar con alguien y dejarme asesorar por alguien que conozca la materia. Y en este caso nuestro, es que ya no soy solamente agente, es que soy instalador, me dedico a esto, vivo de esto, con lo cual yo creo que es evidente, ¿no? Entonces, podemos seguir pensando que, bueno, aquí todo el mundo sabe de todo y yo me puedo fiar, como decía él, de que el vecino paga menos porque gasta menos, pero no, tú realmente has analizado dónde están tus consumos. Puntos fuertes y débiles en el consumo. Correcto, tú te has puesto a ver si tu... Mira, ahí, yo esto lo he dicho muchas veces en muchas tertulias y en muchas entrevistas que se me ha hecho. Cuando tú preguntas a alguien cuál es el electrodoméstico que más consume en la vivienda, no acierta, todo el mundo te dice la plancha, la lavadora, el frigorífico. Correcto, el frigorífico. Está 24 horas al día funciona. Bueno, pues eso es importantísimo. Y si yo, cuando tengo que comprar el frigorífico, en vez de ahorrarme un poco porque me sale más barato, gasto un poco más, seguramente que eso lo voy a recuperar rápidamente. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿quién las sabe? Pues el que se dedica a ello, el que vive de ello. O sea, si yo tengo una bombilla ahí, la típica bombilla de toda la vida, que me está consumiendo 100 vatios y puedo solucionarlo con un LED que me va a consumir 7 vatios, hombre, pues me gasto un poco de dinero y pongo el de 7 vatios. ¿Quién puede asesorarme en esto? Alguien que vive de ello, alguien que se dedica a esto.
El problema, perdona, pero el problema viene cuando el dinero no tiene suficiente dinero pues para cambiar el frigorífico o cambiar todo lo demás, la cocina y demás, que es la que te puede hacer ahorrar en la energía a lo largo del año, porque si en un año puedes ahorrar, según se dice con esto, que al cabo del tiempo vas a ahorrar, pero hasta que no cambies todo eso que estás diciendo no se puede ahorrar, por lo visto, porque si tienes un frigorífico, una lavadora y demás que está en una fase de esto de energía que tiene más, no sé cómo se llama, más consumo, pues no vas a ahorrar hasta que no cambies todo, y eso supone un desembolso de mucho dinero, que no estamos en una situación ahora de decir quito el frigorífico, quito la lavadora y la cambio por lo que me consuma menos. Discúlpame, para no acaparar el debate, la tertulia, contesta, porque yo podría contestar pero contesta tú. Es evidente que ya te veo lanzado a ello, porque bueno, no sale, ¿no? Un poco. Claro. A ver, al final, vamos a ver, la información, dicen que la información es poder, a mí yo lo he escuchado eso toda mi vida, y la verdad, un poco al hilo de lo que estás comentando, nadie le está diciendo a ese ciudadano que esté obligado a hacer un gasto superior igual, pues oye, evidentemente la situación está como está, y como bien comentaba José Manuel, la verdad es que quizá el momento no sea el mejor debido a que, bueno, pues estamos con el tema de la pandemia, que lamentablemente ha causado todos los daños económicos y también evidentemente tantos fallecidos que nos ha dejado en el país, pues hay que centrarse un poco también en cuanto a asesoramiento. Para empezar, un asesoramiento es gratuito. Aparte de que un asesoramiento sea gratuito o no, pues empiezas a buscar información, a asesorarte con la gente, a hablar con uno, a hablar con otro, y no centrarse solamente en la opinión de la calle esa negativa, que es que nos sale solo, yo creo, el salir a la calle y empezar a quejarnos. Cuando nos empezamos a asesorar, ya metiéndome un poco en quizá ya materia un poco más profunda, pero que lo entenderás tanto tú como los espectadores, por supuesto, ahora mismo vamos a tener la posibilidad de que, ya que nos ponen dos términos de potencia, adaptar en función de los horarios unos términos mínimos y unos términos máximos. Entonces, eso al final es un asesoramiento que a nadie se le ha dado, simplemente nos ha lanzado ahí la pelota, con perdón de la expresión, y ya tenemos ese miedo y simplemente esa incertidumbre de bueno, es que va a subir más, porque ¿cómo es que si antes tenía un periodo y ahora tengo dos? Pues ahora mismo, precisamente, al tener dos, hay más opciones, incluso, bueno, pues que se pueda modificar durante el año, que haya dos modificaciones, antes no existía. Es decir, vamos a ver lo positivo de las cosas y a quedarnos con lo que la gente realmente experta en materia nos puede asesorar, ¿no? Al respecto, José Manuel, esa es una de las diferencias importantes. Ahora puede haber contrataciones variables de la cantidad de potencia de energía contratada. Correcto. Ahora, esa es la gran novedad. Y se puede adecuar a lo largo del año. Cuéntanos un poco para que el espectador se entere. Vamos a ver, yo creo que no lo hemos comentado y deberíamos es importante decir ya, hablar un poquito de esos periodos, ¿no? Y sobre todo ver la diferencia entre lo que es un término y otro término. Es decir, término de potencia es la potencia que nosotros contratamos, la que creemos que vamos a necesitar, como decíamos antes, para que no nos salte el automático. Correcto. Bien, eso tiene dos periodos. Tiene un periodo punta y un periodo valle. Hasta ahora, eso solamente lo teníamos, pero además obligados a que la potencia fuese la misma en los dos periodos, tanto en el punta como en el valle. Ahora no. Ahora yo puedo contratar una potencia en el punta y otra potencia en el valle. Es cierto que en la mayoría de las viviendas ese término de potencia va a ser el mismo, pero ya de entrada ya tenemos en que ese periodo valle, ese periodo más barato, me va a costar menos. O sea, voy a pagar menos por ese fijo, por ese término de potencia, voy a pagar menos. Bueno, lo voy a dejar igual porque seguramente no me interesa cambiarla. ¿Dónde la voy a cambiar? Cuando tenga que climatizar la vivienda, es decir, cuando tenga que tirar de radiadores eléctricos, no radiadores, acumuladores eléctricos. Y ahí sí que me va a interesar contratar una potencia en un periodo y por contratar otra potencia en otro periodo. ¿Cuáles son esos términos? ¿Cuáles son esos horarios? Bueno, pues término de potencia, periodo valle, es decir, periodo barato, desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. Periodo punta, periodo caro, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Eso es la potencia contratada, término de potencia. Ahora vamos al término de energía. Bien. Es decir, cuándo debo consumir y cuándo no debo consumir esa potencia que he contratado. Es decir, vuelvo a repetir, término de energía. 3 periodos, que hasta ahora
teníamos dos, que era el nocturno y el diurno. Es verdad que con más horas de valle, es decir, periodo barato, pero ahora me permiten tener 3. Y esos periodos, vamos a empezar por el valle, el que sería más barato, empezaría a las 12 de la noche y acabaría a las 8 de la mañana. Periodo valle, periodo barato. Y después tengo un periodo llano, que lo podríamos denominar también periodo normal, de precio normal. Medio. Eso es, que son esas horas intermedias que antes las teníamos en valle y ahora nos las han metido. Ahora no las tenemos, efectivamente. Y ese sería desde las 10 de la desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Después iríamos desde las 2 hasta las 6 y desde las 10 hasta las 12. Bien, y por último, cuando nos van a crujir y no debemos consumir si podemos evitarlo. Periodo punta, periodo caro, siempre en rojo, para que se vea bien. No amarillo, rojo. Rojo, efectivamente, para que se vea bien. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y si hacemos eso, y además contando con lo que también ya hemos comentado anteriormente, saber que el sábado, domingo y festivos nacionales, todo va a ser verde, todo va a ser barato. Es verdad que en las viviendas hay niños y que hay que poner lavadora todos los días, pero también es verdad que afortunadamente las lavadoras hoy se pueden programar y además cada vez son menos ruidosas. Sería muy ruidosa si en un edificio, no sé, por decir algo, de 20 viviendas se pusieran todas a la vez, pero no creo que sea el caso. Y además podremos, si hablamos con los vecinos, y esto lo digo en tono jocoso, ¿vale? Podríamos hablar con los vecinos y como están programadas por horarios, puede poner uno lo puede poner en una hora, otro en otro, y así ya no hay problema de ruido. A ver, lo digo un poco en tono jocoso, ¿no? Sé que por no dramatizar, porque ver que esto tampoco es tan grave como algunos se empeñan en hacernos ver, que no es así tampoco. Pero fijaros, mira, por elevar un poco el análisis, sacarlo de lo práctico para que la Federación, por ejemplo, de Vecinos, en el que representa Pilar, lo conozca, vamos a subirlo un poco al ámbito político, porque ha habido un enorme revuelo de gobierno y oposición, gobierno hablando de las bondades, oposición hablando de las maldades, de la praxis que el Ejecutivo de turno tiene, ¿no? Y algunas formaciones políticas han llegado a decir que hay tal problema en el mercado eléctrico español de dependencia y externa, muchos tipos de energía, el gas, viene de Francia mucha energía cuando no hay la capacidad de generarla a través del fotovoltaico, lo eólico, tiene una principal energía de respaldo hoy por hoy que es la hidráulica, la que ya ha abandonado lamentablemente para la provincia de León el caso térmico, pero hay formaciones que dicen que debe haber algún truco por el camino con el sector eléctrico en el sentido de que debería haber momentos del día en el que la luz debería ser casi gratis en este país. Parece que hay siempre un constante intento de hacer que el ciudadano se haga cargo de una cosa que la casa común debería tener solucionada, ¿no? No sé cómo lo veis como ciudadanos y como sentimiento político también al respecto, ¿no? Si se me permite aquí, no sé si estoy hablando demasiado, pero bueno, es algo que también me he preocupado yo porque efectivamente estás apuntando algo muy importante. A ver, aquí hay que decir que hay muchos intereses detrás del mercado eléctrico. Hay un pastel, una tarta muy amplia y donde tiene que sacar, digamos, mucho. Y hay un, no sé, término, una cuestión que es el famoso déficit tarifario. Eso es. Que le estamos arrastrando desde hace que muchos es parte de nuestra factura. Efectivamente. Y en el que ahora mismo se quiere compensar con esos peajes que se van a incluir, que se están incluyendo en la nueva factura. Eso es. Bueno, pues todo eso es algo que estamos arrastrando. Y eso es algo que en su momento no era normal, nadie consideraba normal, pero claro, los afortunados que pudieron invertir en ese momento fueron los que se lo llevaron, que un kilovatio que tú estabas produciendo te lo pagasen a 0,71 céntimos kilovatio y sin embargo el que pagabas tú en tu casa estaba a 0,13. O sea, la diferencia era bestial. Ahora ya no ocurre eso. Ahora ha sido recortando y ahora todavía hay unos precios muy fantásticos para el que produce. Un kilovatio de una planta fotovoltaica o de un molino que está produciendo se puede estar pagando en torno a los 0,40, 0,39 y sin embargo el que tú pagas más caro en hora punta lo estás pagando a 0,25. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ahí hay estamos arrastrando mucho por detrás que nos obliga a llegar a esta situación en la que estamos. Y efectivamente, claro, aquí estamos en lo de siempre. El gobierno dice A, pues la oposición no va a decir A, tiene que decir lo contrario. ¿Qué analizaría Jorge al respecto? Hay un momento en el que se puede pensar que la energía en España debería poder ser incluso gratis, pero esto no se lleva a efecto.
hasta incluso que el Estado podría bajar el tipo positivo de IVA, como hace en el caso de Portugal, que es bajísimo, y no lo hace, ¿no? Hay mucha política detrás de lo que se llama eficiencia energética también, ¿no? Es correcto. Yo, ahora que has nombrado precisamente lo que iba a comentar, que es el famoso impuesto de valor añadido, lo que conocemos como IVA en las facturas, evidentemente afirmando todo lo que ha comentado el compañero José Manuel, pero el tema de IVA, yo tengo aquí, que me he traído datos que a día de hoy son reales, pues el por qué otros países como por ejemplo Francia está entre un 5 y un 6% de IVA y resulta que aquí en España estamos en un 21%, es decir, lo valoramos como si tener energía en nuestra vivienda, pequeño negocio, fuera un lujo, o ya gran empresa fuese un lujo, ¿no? Entonces al final, al hilo de lo que estamos comentando, es cierto que el impuesto parece como que lo tenemos tan asumido que va a ser un 21% y solo nos quejamos en el bar con un amigo tomando una caña, y yo creo que realmente es algo que también se debe plantear, y desde la ciudadanía, pues lo que acabáis de comentar, ¿no? Que el gobierno actual dice una cosa, pues la oposición, ¿qué va a decir? Pues totalmente la otra. Y es una guerra entre ellos que al final, sin darnos cuenta, nos peleamos nosotros mismos en vez de realmente luchar por realmente un derecho que es tener luz, ¿no? O sea, es que parece como que es un lujo, y bueno, pues la verdad que lo del tema del IVA es escandaloso el que lo estemos pagando un 21%, incluso yo ya llego a escuchar, espero que nunca se lleve a cabo, la posible subida a un 23%, que yo creo que, en fin, no sé, vamos a llegar a unos niveles que solamente va a ser el 50% IVA y el resto es que va a ser 4 conceptos que nos están obligando a optimizar por un lado, pero ya te lo está metiendo por otro, con lo cual nos peleamos entre nosotros mismos, ¿no? La última voz a Pilar, después acabamos con él, que estamos ya casi fuera de tiempo. Pilar, el mensaje final de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Sí. Error, nos estáis haciendo pagar más si quiero cambiar mi forma de ser. Exactamente, y lo que queríamos saber al final es, ¿vamos a salir beneficiados al final o no? Es que... Respuesta final que le corresponde desde la Federación de Empresarios. Porque, a ver, yo me refiero porque las empresas van a pagar más, les va a subir mucho. Los usuarios y usuarias también vamos a pagar más y va a subir. Es beneficiario al final, porque dicen que al final es cuando se va a ver. Al final vamos a salir bien parados. Volviendo al tema asesoramiento. Tenemos un minuto, que se está acabando el programa, el tiempo se agota. Volvemos al tema asesoramiento. Es muy importante que empecemos, porque hasta ahora teníamos unos históricos de nuestros consumos, cuándo consumíamos, cuándo no consumíamos. Tenemos que empezar a hacer eso otra vez. Y eso, quien lo puede hacer ese seguimiento, no es el usuario final, no es el titular de la instalación, sino es alguien que se dedica a ello, como decía antes. Vamos a ponernos en manos de ellos y vamos a que ellos nos aconsejen, y nos digan cómo podemos gastar menos. Y seguro que si les hacemos caso, vamos a consumir menos. Y simplemente un pequeño detalle. Lo que tú has dicho efectivamente es gravísimo, el 21% del impuesto del IVA, pero es que encima tenemos otro impuesto más. O sea, por el mismo concepto pagamos 2 veces. Es que eso no existe en ningún sitio del mundo. Pagar 2 impuestos por el mismo concepto. Pago impuesto de electricidad y encima el impuesto eléctrico y después pago el IVA. En España el precio de la luz siempre ha sido política con todo tipos de gobiernos. Ahí es donde hay que quejarse. Ahí es donde hay que quejarse. Pues gracias a los tres. Queremos despedir. Gracias a Jorge Núñez Santalla, CEO de la consultoría energética Energy Aid. Gracias por asesorar un poco al espectador sobre qué puede hacer para que no se incremente de forma dramática el precio de la luz en su vivienda. Gracias a vosotros, un placer. Pilar, gracias por venir, gracias por participar en nombre de la Federación, y también queremos despedir a José Manuel Rodríguez Cuevas, de Fele León, también de Apeitel, y a gente de Fenienergía, pues por su praxis, su trayectoria también, y que ayuda al espectador. Gracias, Miguel, a vosotros, y yo creo que esto es muy interesante y se debería repetir alguna vez más. Gracias. Tomamos la palabra, seguramente podemos volver a hablar de estos niveles impositivos o de la cultura energética que en España no existe y que a la fuerza nos van a llevar a una práctica en tenerla, porque nuestro bolsillo se va a ver repercutido si lo dejamos siempre al azar. Les esperamos dentro de una semana de nuevo con este programa, con Última Hora. Hasta entonces.